Pues como reza el título de esta conferencia, voy a hablar de la fortuna y la vigencia de nuestras letras en el mundo y del valor universal de la literatura española. Quiero mostrar algunos aspectos de nuestra historia literaria, no solo en clave nacional o interna, sino sobre todo en su dimensión, en su presencia y en su valor internacionales, proyectando la aportación española a la literatura universal mediante el éxito que tuvieron fuera de nuestras fronteras, fuera de la península, las producciones literarias principalmente de los siglos XVI y XVII. Pues la literatura española ejerció, en efecto, un notable influjo en la de otros pueblos. Hasta 1479, en que se unen las coronas de Castilla y Aragón, España contribuyó al desarrollo de la cultura europea, podemos decir, a través solo de personalidades o de escuelas aisladas. Sin embargo, la preponderancia política de España en los siglos XVI y XVII hizo que todos los pueblos sintieran curiosidad y atracción por las costumbres, por la conducta, por las formas de expresión y las muestras del espíritu español, y España entró en el panorama mundial duplicando el orbe conocido en 1492, circunnavegándolo por vez primera entre 1519 y 1522, o llevando a cabo la más ambiciosa empresa editorial del momento. Estamos viendo la Biblia Políglota Complutense en hebreo, griego, latín y arameo, impulsada por Cisneros y publicada en 6 volúmenes en Alcalá de Henares por Arnau Guillén de Brocar entre 1514 y 1517. Como podemos ver, el diseño de sus tipos, limpios y bellos, la admirable maquetación de la obra, la extraordinaria corrección tipográfica, la esmerada estampación y sobre todo la intensísima tinta negra hicieron de la Biblia Políglota Complutense una de las obras impresas más bellas de todo el siglo XVI. Toda una proeza cuando además la imprenta apenas tenía 50 años de vida. Y comenzó a partir de ese momento a prestarse atención repentina al español y a lo español. Se traducen libros españoles a otros idiomas o se leen en su texto original en otros países y se imitan y se copian los nuevos modelos. Y el español se convierte a principios del siglo XVI en una lengua universal. Obras como La Celestina, el Amadís de Gaula, las novelas sentimentales, los libros de Antonio de Guevara, se difunden en innumerables ediciones, se traducen al italiano, al francés, algo menos al inglés y al alemán, y los géneros de la literatura española van a crear, así como la obra de autores religiosos como Fray Luis de Granada o Santa Teresa, van a ser fuente y modelo de muchos escritores en varias lenguas. En esa difusión de la literatura española desde principios del siglo XVI es decisivo el papel que jugaron las primeras traducciones de La Celestina, como ahora veremos, y es importante subrayar que el francés fue lengua intermediaria para versiones inglesas o alemanas de títulos españoles. Es decir, que muchas obras españolas, aun venciendo la natural ignorancia o la poca familiaridad con la lengua castellana que hubiese en algunos lugares en el siglo XVI, se integraron dentro de una amplia actividad editorial europea. Los libros españoles iban, a través de otras lenguas, incorporándose lentamente a la sociedad europea del momento, y la literatura española adquirió desde aquel entonces alta categoría y paridad con las obras nacionales de los países a cuyas lenguas había sido traducida. Así, a lo largo del tiempo, la literatura española fue ganando presencia en las literaturas nacionales extranjeras con las que había entrado en contacto, permeando o conformando géneros literarios autóctonos, sirviendo de inspiración e incentivo a grandes o mediocres autores, a obras maestras o menores que surgen en países física y espiritualmente muy alejados de la lengua, de la vida y del talante de España. El contacto y las relaciones de España y las literaturas de estos países enriquecieron el acervo de las letras europeas y obras españolas pasaron a ser así definitivamente un ingrediente esencial en ese trasfondo del cuadro abigarrado y universal que constituye la común historia literaria de Europa. Como se ha afirmado, hasta los más diversos géneros y estilos acabaron por hispanizarse en la Europa del siglo XVII. España ejerció, por tanto, y hoy solo me limitaré a la parte literaria, una gran influencia sobre Europa en los siglos XVI y XVII. Nuestros autores inundaron la Europa continental e Inglaterra, de modo que en el siglo XVII España era la que ejercía sobre los países europeos esa poderosa atracción del genio. En el eco de la literatura española en la Europa del siglo XVI, en la vitalidad de su difusión y en el atractivo que ejercieron sus temas y sus estructuras y formas expresivas,
es donde hay que buscar el arranque de la universalidad de la literatura española que parece olvidarse en nuestros días. La dominancia política y militar de España en esa época jugó un papel determinante. Como escribió Curtius, jamás la unión de las musas y de Marte se ha realizado de forma tan brillante como en el siglo de oro español. Jamás tuvo tal influencia como entonces el pensamiento español sobre el pensamiento extranjero, ni sirvió tan eficazmente de modelo. Salían a millares los libros españoles en las prensas extranjeras, en Amberes, en Ámsterdam, en Lyon, en Venecia, en Milán. Hablábase castellano en Francia por personas distinguidas, en Inglaterra, en Alemania, triunfaba en Flandes o en Italia. Y no debe sorprender a nadie encontrar en la literatura española el germen de otras muchas cosas de la literatura europea y la fuerza de su presencia, y eso es lo que vamos a ver precisamente esta tarde. No pretendo agotar el examen de todos los aspectos de la difusión temprana en Europa de la literatura española, me limitaré solo a mostrar la fortuna y vigencia de algunas formas literarias nuestras, exponiendo de forma objetiva datos de prelación cronológica y presencia editorial de determinados modelos en ese espacio literario común. Comencemos por el siglo XVI. Hay una serie de obras literarias españolas que encontraron una buena acogida en países de otras lenguas y contribuyeron a abrir camino y a confirmar ciertas modas y formas de expresión de una nueva sensibilidad en el Renacimiento europeo. Algunas de estas obras contaban con una tradición previa, es verdad, pero las españolas alcanzaron la cima de la realización literaria y se convirtieron en referentes de toda una serie de continuaciones posteriores. Así sucedió, por ejemplo, con la narrativa sentimental, vamos a ir viendo paso a paso algunos de estos géneros, con la pastoril o con la caballeresca. Traducidos a varios idiomas, el Amadís de Gaula, la Cárcel de Amor, la Celestina, inauguraron los triunfos de nuestras letras en el extranjero. Por otra parte, el Marco Aurelio o el Reloj de Príncipes de Fray Antonio de Guevara, el Lazarillo, la Diana de Montemayor, Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, pedagogos como Huarte de San Juan, Cervantes, el teatro del siglo XVII, políticos como Saavedra Fajardo o moralistas como Gracián, fueron objeto de la admiración de toda Europa, que los tradujo, que los imitó y que recogió sus enseñanzas. Y los dramas y comedias de Lope, en versiones directas o refundidos, cosecharon aplausos en los más diversos escenarios de Europa. Las imprentas de Venecia, de Milán, de Amberes, de Bruselas, de París y de Lyon publicaban constantemente obras de nuestros autores en nuestro idioma. Es importante saber que poco importaba en este tiempo que España contase con un escaso número de talleres tipográficos en comparación con otros centros culturales de Europa. A principios del siglo XVI había en toda España una treintena de imprentas, frente a, por ejemplo, las 150 que se contaban solo en Venecia o las 70 que había en Lyon. Nuestro mayor centro tipográfico era la ciudad de Sevilla, que contaba con 2 importantes talleres. La situación mejoró algo a lo largo del siglo y, por ejemplo, en Madrid se contaban a finales del siglo XVI 10 talleres de impresión, lo cual tampoco es una gran cifra. Pero, como digo, no es correcto interpretar la presencia cultural española a partir de esas comparativas, pues muchas de las obras en español se publicaron en Flandes, que formaba parte de la corona española, en Italia o en Francia. En 1554, lo vamos a ver, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes se publica al mismo tiempo en Alcalá de Henares, en Burgos y en Amberes. Vayamos por géneros. En primer lugar, la narrativa. Las obras narrativas, como saben, se pueden polarizar hacia 2 extremos, de cuya conjunción va a resultar después la novela moderna. Por un lado, tendremos la narración poética, la narración idealizada o de pura invención fantástica. Ahí estarían los libros de caballería, la novela sentimental, la novela morisca, la novela pastoril. Y por otro lado estaría esa narrativa que es más imitación de la vida, que es una pintura más crítica de la sociedad y que correspondería con lo que, a falta de una mejor etiqueta, podríamos llamar una narrativa realista. Ahí estaría, por ejemplo, toda la línea celestinesca y estaría también toda la picaresca. En los 3 primeros tercios del siglo XVI, España precedió a las otras literaturas europeas. Tomó de la novela italiana ciertos antecedentes, pero la creación de formas narrativas fue mucho más variada y amplia en España que, por ejemplo, en Italia, donde los novellieri apenas hicieron modificación sobre la tradición ya inaugurada por Boccaccio y su novela corta. Cronológicamente vamos a desandar unos años para colocarnos en finales del siglo XV
para comenzar a rastrear los primeros triunfos internacionales de nuestras letras. La novela sentimental en primer lugar. El primer ejemplo de ella en las letras castellanas es El siervo libre de amor de Juan Rodríguez del Padrón, que dejó innumerables imitadores de la ficción sentimental. Ya en el marco cultural de los Reyes Católicos, Juan de Flores contribuyó a expandir ese género, ese tipo de literatura cortesana que modernamente se denomina novela o ficción sentimental. Todos los títulos conocidos de Juan de Flores, El triunfo de amor, El Grisel y Mirabella o Grimalte y Gradisa, alcanzaron un gran éxito. Por ejemplo, en concreto, aquí estamos viendo la portada de la historia de Grisel y Mirabella. Este libro tuvo 47 ediciones conocidas solo en el siglo XVI. A lo largo de este siglo, estas obras se tradujeron al francés, al inglés, al italiano, al polaco, al alemán, y lo hacían en ediciones bilingües, trilingües y hasta cuatrilingües, porque se combinaba la traducción de las obras, es decir, el placer de la lectura, pero también el aprendizaje de idiomas. Por su parte, la celebridad literaria de Diego de San Pedro, dentro y fuera de España, se debe a sus dos novelas sentimentales. En primer lugar, este Tratado de Amores de Arnalte y Lucenda, publicado, como vemos, en 1491, y después La cárcel de amor de Diego de San Pedro, publicado en 1492. Tuvieron por lo menos 27 ediciones en el siglo XVI y tempranas traducciones al catalán, al francés, al italiano, al inglés y al alemán. Hubo al menos entre el año siguiente, 1493, y 1660, por eso les decía los 3 primeros tercios del siglo XVII, hubo 25 traducciones y adaptaciones en 7 lenguas, y el número de ediciones es mucho más grande. Yo he recontado hasta 46 ediciones bilingües, 1 trilingüe y 5 cuatrilingües. Es decir, toda esta escuela castellana de la novela sentimental pesó en la tradición novelesca francesa del siglo XVII y conformó su continuidad en los tiempos. Tenemos después toda la parte de la literatura celestinesca. Como saben, la Celestina se publica como comedia en el quicio entre los siglos XV y XVI, en 1499 como comedia, y como tragicomedia en 1507. Estamos viendo la portada de ambas obras, ¿no? Es importante resaltar el papel que juega la Celestina en la evolución de las formas dramáticas y novelescas de algunos países donde se adaptó pronto. Ya en 1506, es decir, el año anterior a que se publique la tragicomedia, se había traducido al italiano, seguidamente se tradujo al francés, y es importante anotar que es la primera obra de la literatura española traducida al inglés en el año 1531. Es la primera obra de nuestra literatura que se traduce al inglés. Después se tradujo también al alemán, al latín, al flamenco o al hebreo. Y hay dos traducciones muy importantes, la traducción italiana de 1514 y la traducción francesa de París de 1527, que fueron decisivas para el conocimiento e imitación de la obra en Europa, con independencia de los países en los que había sido traducida. Este tipo de personaje, este tipo de Celestina, zurcidora de voluntades en la obra española, influyó definitivamente en la figura de la alcahueta que cristaliza en toda la literatura francesa del Renacimiento, y también hay noticia de la fortuna de Celestina en la Italia del siglo XVI y sobre todo, como decía, en Inglaterra. A partir de la traducción de 1531 es un personaje y un género que influye definitivamente. El personaje de Celestina es, según Ramiro de Maeztu, en esta obra deliciosa que les aconsejo leer, de la que este año además se cumple el primer centenario de su publicación, es una obra deliciosa en la que Ramiro de Maeztu habla de los 3 grandes mitos que España ha aportado a la literatura universal: Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Y la Celestina es uno de estos 3 grandes mitos. Además, los 3 han pasado de ser nombres propios a ser nombres comunes, y alguien puede ser un Quijote, un Don Juan o una Celestina, de manera que son 3 personajes que han trascendido esa esfera, digamos, de la cultura literaria y han pasado al acervo común. Otro de los géneros fundamentales es la novela de caballería. Dentro de esta narrativa, El Amadís de Gaula de 1508 es una novela considerada en el siglo XVI como prototipo del género caballeresco y tuvo una amplia significación e importancia para la literatura europea. Su autor, García Rodríguez de Montalvo, lo que hizo fue reescribir una narración caballeresca de corte artúrico en pleno Renacimiento, y al reescribirla creó una obra maestra que lanzó lo que era realmente un género nuevo
y fue un género destinado a alcanzar durante un cierto periodo un éxito y una popularidad universal. La obra de García Rodríguez de Montalvo gozó de gran fama hasta la época de Cervantes. No entenderíamos el Quijote sin esta fama precedente. Esta obra, por ejemplo, fue reimpresa 30 veces entre su año de publicación, 1508, y 1587. Y tuvo un éxito amplio y profundo en todos los países de Europa en el siglo XVII, en Italia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Y a partir del Amadís surge toda una serie de novelas que influyó de manera dominante en la literatura imaginativa europea. Durante los 100 años que siguieron a la publicación del Amadís de Gaula, fíjense, aparecieron 50 novelas de caballería en España y en Portugal, y se publicaron con un promedio de casi una por año entre 1508 y 1550. Luego el total del siglo son 60 novelas de caballería, contando las antiguas y las nuevas, que fueron publicadas en más de 300 ediciones, porque muchos de estos títulos tuvieron lógicamente más de una y más de 2 ediciones. Pero esta novela de caballería que estamos contando tuvo presencia no solo en Europa a través de ese influjo que expongo, sino sobre todo y también en América. Como escribió Fernán Pérez de Oliva en su Historia de la invención de las Indias, Colón partió de España a mezclar el mundo. Y lo primero que conviene subrayar es que los libros viajaron a América de la mano de los primeros descubridores y conquistadores, y que su demanda creció conforme crecía y se extendía el asentamiento de los europeos en América, y se consolidaron las sociedades y las instituciones indianas. Para responder a esa demanda se establecerán impresores en los distintos virreinatos y se crearán redes para la distribución del libro que van desde el librero con tienda abierta en una de las grandes ciudades hasta los vendedores y mercachifles ambulantes que de lugar en lugar iban vendiendo todo tipo de mercancía. Así pues, el libro irrumpió en el Nuevo Mundo acompañando el viaje peregrino de aventureros, de comerciantes y toda la variada gama de servidores de la Iglesia o del Estado. El libro, por lo tanto, y no solo la espada, acompañó desde el primer momento la aventura del Nuevo Mundo. Es muy probable que aquellos viajeros que sabían leer llevaran consigo libros para el entretenimiento o solaz durante la larga navegación por el Atlántico, y que los clérigos, abogados, administradores, médicos, boticarios, etc., también embarcaran colecciones de libros, a veces muy modestas, que ellos consideraban imprescindibles para el ejercicio de su oficio una vez asentados en el Nuevo Mundo. Pues bien, este libro, como vemos, se llevaba consigo, pero también se enviaba, y se enviaba de todo. Se enviaba desde menudencias, librillos, pliegos sueltos, pequeños impresos, libros religiosos, vidas de santos, textos piadosos, y se enviaban también todos los títulos de nuestra literatura bajo medieval y renacentista, es decir, todo el Parnaso de las letras españolas, así como también se enviaban historias de literatura jurídica, clásicos grecolatinos, tratados de saberes humanísticos, toda la literatura práctica y científica. La situación, por lo tanto, no nos revela solo el libro como un objeto de evangelización. El panorama es mucho más rico, es mucho más diverso, y junto a esos libros de devoción que efectivamente existían, llegaron también obras de entretenimiento, llegaron esas obras de ficción narrativa, ¿no?, que estamos mencionando. Y estas llamadas entonces historias mentirosas iban a penetrar en América, llevadas primero por los conquistadores en sus mochilas y más tarde enviadas por impresores y comerciantes de libros, en cuanto que la imprenta permitió su fabricación masiva. Hace 500 años, por ejemplo, en 1525, por ejemplo, se realizó en Santo Domingo una almoneda pública de las posesiones de Isabel de la Peña, que era viuda de un espadero, muerta en la isla española 4 años antes. A pesar de su humilde condición y de que no nos consta que tuviese una especial vinculación con el libro, se hallaron en su posesión casi 300 impresos de muy variada temática. Aparte de libros religiosos, médicos, cartillas, tenía también obras de entretenimiento como La Celestina, cancioneros, un auto dramático de Gil Vicente, obras caballerescas breves y libros de caballería como Un Primaleón, que, y esto es interesantísimo, fue comprado en esa venta por un tonelero. Es decir, la vida de un espadero vende un Primaleón a un tonelero. Bien, el 4 de abril de 1531, una real cédula ordenó que la casa de contratación no permitiera la exportación a América de estos libros de romances, dice, de historias vanas y de profanidad, como son el Amadís y otros de esta calidad. Es decir, está citando expresamente a este título en esa real cédula. Pues se pensaba que aquellos libros podían distraer las labores de predicación o confundir a los indígenas recién convertidos. Sin embargo, no debió de observarse mucho esta disposición cuando hubo de reiterarse
en 1536, en 1543 y en 1552, porque ninguna de estas prohibiciones finalmente afectó de lleno a la llegada de libros de ficción a América. Y así las obras de ficción, como el resto de creaciones literarias, llegaron desde el primer momento al Nuevo Mundo. Esas obras literarias de ficción acompañaron al conquistador desde sus primeras aventuras o le siguieron muy de cerca conforme realizaba sus increíbles gestas. En general, podemos decir que mientras que la península enviaba al Nuevo Mundo libros de entretenimiento, libros de ficción, recibía a su vez, mediante los cronistas que volvían a España con sus historias y relaciones, crónicas de la conquista. Es decir, superficialmente podemos decir que se exportaba ficción y se importaba historia. Pero las fronteras entre esa historia y esa ficción se diluían. Tan extraordinarios eran los hechos de los conquistadores que el relato estricto que de ellos hacían los prosaicos cronistas parecía novela de aventuras. La realidad sobrepasaba la fantasía y era inevitable que existiesen mutuas interacciones entre los hechos históricos y la literatura de creación, es decir, entre lo real y lo imaginario. Así, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, que combatió con Cortés, cuando los españoles vieron por primera vez la panorámica de la capital azteca, escribe en su historia verdadera de la conquista de Nueva España: nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Esa es la frase de Bernal Díaz del Castillo. Y quiero hacer notar que esta referencia al Amadís de Caula no es un alarde cultural exclusivo del cronista, sino que parece proceder de un saber compartido por aquel grupo de españoles, parece proceder de una común experiencia de lectura, porque dice decíamos que parecía, ¿no? La realidad americana, por lo tanto, se veía con esos ojos. Si el novedoso espacio americano remite la imaginación del conquistador a sus aventuras caballerescas, es de suyo natural que la onomástica elegida para designar esa nueva y maravillosa geografía provenga también de en gran parte de los libros de caballería. Tan imbuidos estaban de esas lecturas que, por ejemplo, Las Sergas de Esplandián, que es el quinto libro de Amadís, es la fuente de dos de los topónimos más importantes del continente, California y Amazonas. California es el nombre que el autor, García Rodríguez de Montalvo, había inventado para nombrar la tierra de la reina Calafia y de sus guerreras. El pasaje en cuestión dice así, les leo brevemente: sabed que a la diestra mano de las Indias existe una isla llamada California, muy cerca de un costado del paraíso terrenal, y estaba poblada por mujeres negras sin que existiera allí un hombre, pues vivían a la manera de las amazonas. Cuando en 1533 Ortuño Jiménez bautiza la península californiana de América, creyendo que es una isla, aquí todavía aparece así representada a mediados del siglo XVII, lo hace mediante el nombre de Isla de Santa Cruz. Sin embargo, apenas 9 años después, en 1542, Juan Rodríguez Cabrillo ya le adjudica en su diario de navegación ese nombre actual de California, que de la mano y la pluma de Francisco López de Gómara y su Historia General de las Indias se divulgó y acabó imponiéndose de modo definitivo. Por su parte, el mayor río americano, el Amazonas, recibió su actual denominación a partir de esas guerreras amazonas que aparecen en la obra de García Rodríguez de Montalvo. Es cierto que el mito de las Amazonas aparece ya en la Ilíada, pero es más probable que esta lectura fuese la referencia literaria más cercana a aquellos hombres, ¿no? Y que haya sido esa imagen de las temibles mujeres de la California caballeresca la que se le presentó a la memoria y a la imaginación de Francisco de Orellana cuando en 1542 navegó por el gran río desde sus orígenes hasta su desembocadura atlántica y encontró en sus orillas varios grupos de mujeres armadas de arcos y flechas que, nos dice, combatían haciendo tanta guerra como 10 indios. Otro ejemplo más lo tenemos en el caso de la Patagonia, que también recibió su nombre de un libro de caballerías. Patagonia deriva de Patagones, que es el nombre que Fernando de Magallanes dio a los indígenas tehuelches de la bahía de San Julián, en la actual provincia argentina de Santa Cruz, cuando fondeó allí en julio de 1520. Ese término de Patagones que usa Magallanes tiene su origen en este libro de caballería, El Primaleón, de 1512, donde aparece un extraño personaje de naturaleza híbrida humano-animal, que es el Gran Patagón, un salvaje indómito, deforme, que es vencido por el héroe, por Primaleón, y el hecho de que esos indios tehuelches fueran percibidos como feos, presentaran un tamaño gigantesco, comieran carne cruda y fueran en extremo feroces y belicosos, sugirió a Magallanes su identificación con el Gran Patagón de la narración caballeresca.
El conquistador, por lo tanto, equiparaba sus propias vivencias a las aventuras de los caballeros andantes y las interpretaba a la luz de estas. Es decir, en las infinitas tierras de ultramar, los castellanos daban vida a una nueva y cierta caballería. Por su parte, a mediados del siglo XVI, otro género, la novela pastoril, encontró en los 7 libros de la Diana de Jorge de Montemayor una obra que alcanzó fama extraordinaria. La obra de Montemayor adquirió carácter de modelo en España y en los países europeos donde iba a ser traducida e imitada. De hecho, el éxito alcanzado por la Diana, aquí estamos viendo 2 ediciones en español, una en Amberes y otra en Venecia, fue enorme y propició el desarrollo de todo un género, que es el género pastoril, que se convirtió muy pronto en uno de los más leídos e imitados. Montemayor acude al magisterio de Teócrito, de Horacio, de Virgilio, y sobre todo lo que hace es basarse en la tradición italiana de la Arcadia de San Nazzaro, pero lo hace, digamos, potenciando el género, y hace que este género fuera al final un género al que no dudaron en dedicar su atención los grandes autores de la época. Estamos viendo la Galatea de Cervantes, su primera obra publicada en 1585, y Lope de Vega con su Arcadia, que fue su obra más popular, dentro de lo que ya es popular el repertorio de Lope. Fue la obra más reimpresa en el siglo XVII, la Arcadia de Lope. Respecto al modelo previo de la Arcadia de San Nazzaro, lo que hace en este caso Montemayor es desarrollar mucha más la acción, desarrollar mucho más la intriga, y así se convierte en un modelo indudable para lectores e imitadores extranjeros. Y surgió toda una escuela europea que tiene como base esta novela pastoril española. El libro tuvo un atractivo instantáneo y continuó interesando por largo tiempo. Se hicieron 20 ediciones en España, 15 de ellas antes de 1600, 5 en Amberes, 15 en otras ciudades en Europa, insisto, todas en español, a las que siguieron numerosas imitaciones hasta un total de 18 novelas hasta 1633. Muchísimas de estas novelas fueron traducidas al inglés, al alemán, y surgieron pronto imitaciones. El siglo XVI fue un siglo de gran experimentación, como digo, para la narrativa y sobre todo para la prosa novelesca. Una de esas experimentaciones constituyó la primera novela epistolar del mundo, que es esta que estamos viendo aquí, El proceso de cartas de amores de Juan de Segura. Es una novela sentimental, una novela de amor desgraciado, cuya novedad no es ya el tema, sino la manera de tratarlo. Por vez primera, toda la obra se desarrolla en forma de cartas cruzadas entre dos enamorados, de los que no conocemos el nombre, que van describiendo sus sentimientos. Y a partir de esta obra que estamos viendo aquí, a partir de esta obra surge algo que hoy es común para todos y que es familiar, que es la novela epistolar. Un género tan fecundo como ese en la literatura mundial tiene su origen en España. Bien, en el conjunto de obras españolas que se transmiten e integran en la literatura europea destaca sobre todo un subgénero novelesco de innegable ascendencia española. Con la novela picaresca que estamos viendo aquí, la literatura española logró uno de sus mayores éxitos europeos. España creó esta narrativa, esta materia narrativa especial, la picaresca, que significa además un paso en avance hacia la novela moderna. La novela picaresca se fue forjando en España desde la aparición de Lazarillo de Tormes en 1554. No tenemos todavía aquí el género novelesco, un género no se compone con una sola obra, hay que esperar hasta finales del siglo XVI para que ya el género se constituya con la publicación del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, y luego se ha continuado por otras obras como El Buscón. Pero entre mediados del siglo XVI y finales tenemos las dos obras configuradoras del género. Y este género tuvo pronto imitaciones en el extranjero. Se vertió al francés, se vertió al italiano, el Lazarillo se tradujo al inglés y su éxito fue extraordinario. Y se traducían tanto esas dos obras iniciales conformadoras del género, es decir, el Lazarillo y el Guzmán, como cualquiera otra obra aledaña a él o continuaciones. John Stevens tradujo en Inglaterra La pícara Justina, tradujo también La vida del Estebanillo González, y de igual modo el Buscón de Quevedo ejerció un grande influjo en Francia y en Inglaterra. Sin duda, los rasgos comunes de este género picaresco genuinamente español, que es un esquema de movilidad social en los personajes, narrado además con técnica episódica y siempre de forma autobiográfica, tuvo una profunda proyección e influencia sobre las literaturas extranjeras que siguieron
su patrón. Hay un gran número de novelas modernas europeas que arrancan directamente de esta veta novelesca española y que llegan hasta nuestros días. Además, la elevación a carácter de mito del personaje es un buen ejemplo de cómo la novela picaresca española permeó profundamente la sustancia y las formas del arte narrativo de otros pueblos. Los historiadores de la literatura alemana han establecido precisamente las fases de la evolución de su novela a partir de las traducciones y versiones de la picaresca española. Lo mismo en Francia con el Gil Blas de Santillana, de Lesage, y los historiadores de la literatura inglesa han admitido y han reconocido la base picaresca en que se apoya temática y técnicamente un sector importante de la producción novelística inglesa durante el siglo XVII. De igual modo, otros géneros pasaron a enriquecer también la literatura europea de naciones muy diversas. Veamos algunos ejemplos muy rápidamente. El ensayo, por ejemplo, en Europa se ha considerado que los ensayos de Montaigne, publicados en 1595, inauguraron un nuevo género literario. No es verdad. A lo más, lo que hicieron con su título, ensayos, fue fijar terminológicamente esa denominación, pero el género contaba con precursores antiguos y la obra de Montaigne son 107 capítulos sobre numerosos temas y la unidad de esos 107 capítulos reside únicamente en su autor. Yo mismo soy la materia de mi libro, dice Montaigne en su prólogo al lector, ¿no? Y años después, pocos años después, Francis Bacon publica también sus ensayos en Inglaterra a finales del siglo XVI y principios del XVII, y con esas dos obras de Montaigne y de Bacon se consolida ese género en Europa. Sin embargo, muchas veces olvidamos, y en España con frecuencia, la chispa generadora que acaba por cristalizar en un nuevo género literario. Y así sucede precisamente con el género del ensayo, en el que España también tiene una prelación y una prioridad. Los célebres ensayos de Montaigne tienen como precedentes explícitos la Silva de varia lección, de Pero de Mexía, y otras misceláneas como por ejemplo el Jardín de Flores Curiosas de Antonio de Torquemada. Las misceláneas y lo misceláneo, que eran estas obras de temática variada, prepararon la aparición del ensayo moderno y lo hicieron con un voluntario desorden en la disposición de la materia, así como con la disparidad de los asuntos tratados. Pero acaso el antecedente más claro de Montaigne es la obra de Fray Antonio de Guevara y especialmente sus epístolas familiares que estamos viendo aquí en su primera edición. Son la prefiguración del ensayo moderno, cuya traducción francesa además tuvo 30 ediciones solo durante la segunda mitad del siglo XVI. Y es interesante porque leyendo los ensayos de Montaigne nos encontramos en el capítulo 48 una referencia explícita al obispo de Mondoñedo, a Fray Antonio de Guevara y a esta obra en concreto. En el ejemplar de Guevara perteneciente a Montaigne tenía un libro, un ejemplar de Guevara que se conserva y que está datado en 1588, hay una anotación marginal de Montaigne. Dice lo siguiente esa anotación marginal. Dice: este libro lleno de erudición es uno de los que más me ha gustado y me complace reconocerle esta ventaja. Porque efectivamente esta obra registra los precedentes españoles del género y forma parte de esa historia o prehistoria latente del ensayo en Europa. Hay otra tradición española de aforismos, de máximas morales, que culmina en Baltasar Gracián y que fue continuada por la Rochefoucauld y otros moralistas franceses del siglo XVII y que encontró también su culminación en Schopenhauer o Nietzsche en la Alemania del XIX. Pero probablemente ninguna otra aportación española a la cultura europea revistió tanta importancia como los avances que se consiguieron en el ámbito de la estética y la mística. Debemos mencionar al menos 4 nombres: Fray Luis de León, San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz y Santa Teresa, como nombres fundamentales. Desde los primeros años del siglo XVII comienzan a circular en Francia las primeras traducciones de las obras de Santa Teresa y hay un primer momento en el que asistimos a la traducción y publicación de obras concretas y muy rápidamente se pasa después a la traducción y edición de las obras completas. San Juan de la Cruz, por su parte, ha sido considerado el creador del lenguaje poético del misticismo y todas estas obras que venimos repasando muy rápidamente, la Celestina, la Picaresca, estas obras de Antonio de Guevara, son los grandes bestsellers de la literatura europea en lengua vulgar. Todos estos autores españoles inundaron las prensas y los lugares de la Europa del momento. Y en todos ellos se reconoce un sustrato clásico, lo tienen, pero a la vez
ese sustrato clásico es transgredido con una aportación, con una novedad, y esa transgresión supone la suprema originalidad. Bien, pasemos ahora rápidamente al siglo XVII. Como saben, la literatura española llega a su cumbre en los primeros 20 años de ese siglo XVII. No hace falta más que repasar los nombres: Quevedo, Góngora, Cervantes, Lope. Y la prosa del Quijote, publicado en 1605, la primera edición, cierra, podemos decir, la época de la naturalidad. La generación siguiente, ya a partir de Góngora, conoció una violenta sacudida innovadora, el lenguaje barroco. Confluyen en ese instante formas de cansancio del arte del siglo XVI, lógico, y aparecen nuevos elementos que suponen un aumento vital de la temperatura poética. Y frente, podemos decir, a la naturalidad del siglo XVI, propia del Renacimiento, vamos a tener en toda Europa la artificiosidad del barroco. Si el Renacimiento quiso representar la realidad estilizándola y depurándola, el barroco intentó captar la naturaleza en toda su complejidad. Podemos decir muy rápidamente que mientras que el arte renacentista actúa por eliminación, el barroco lo hace por acumulación. Y a comienzos del siglo XVII encontramos una gran variedad poética, por empezar con el primero de los géneros, la poesía. Tenemos formas renacentistas y conviven frente a romances, frente a letrillas y la nueva lírica barroca. Y la novedad llega en Europa en poesía también desde España y por España. Hay una concepción exagerada del arte que vino a romper ese equilibrio poético renacentista que les comentaba, y en España se desarrollan dos líneas claras, predominantes, aunque no exclusivas. Por un lado, como saben, el culteranismo o el cultismo, que era un estilo de extrema artificiosidad, una reacción, como decía yo antes, a la naturalidad renacentista, cuyo rasgo distintivo es el adorno extremo. La concepción de la poesía como un espacio reservado a los espíritus más elevados y poco apropiado para el vulgo, esa exigencia de un punto de dificultad para crear belleza a través de la palabra. Todas estas ideas fueron compartidas por Góngora y por sus seguidores, como saben, y Góngora es en España el mayor representante de esta poesía, caracterizada por una latinización de la sintaxis, lo que llamamos el hipérbaton, pero también una latinización del léxico, una dicción poética distinta y distintiva, lo más alejada posible al lenguaje diario, y fue una dificultad deliberada con una oscuridad para excluir a la mayoría de los lectores. De más que honra me ha causado hacerme oscuro a los ignorantes, decía Góngora, ¿no? La segunda línea es el conceptismo o la agudeza, que es como se conocía en su tiempo, tanto en prosa por Gracián como en verso por Quevedo, ¿no? Es inútil contraponer, como a veces suele hacerse, este conceptismo frente al culteranismo, porque son dos modos antinómicos de dificultad. Por un lado, la puramente formal y semántica, la otra, ¿no? Pero al fin y al cabo ambas son lo mismo, porque es afectación, unas veces conceptuosa y otras veces colorista, ¿no? La obra poética de Góngora hasta 1600 consiste sobre todo en romances líricos, burlescos, letrillas satíricas, el ande medio caliente, ríase la gente, que conocen, y una serie de sonetos. Pero Góngora busca el triunfo de los elementos más exteriores de la forma poética. Y así surgen dos obras claves suyas, la fábula de Polifemo y Galatea y las Soledades. Y con ambos poemas, como les decía, Góngora se jacta de resultar oscuro a los ignorantes. Los dos, las Soledades y el Polifemo, son los dos más claros ejemplos de una poesía ininteligible y voluntariamente oscura, y a él se opusieron algunos como los Argensola o Quevedo. Pero el gongorismo reinó por espacio de largo tiempo en España y se extendió en cierta medida a Francia, a Italia o a Alemania. Y esta poesía de Góngora es al fin y al cabo una poesía que centra su atención en la dicción, en el ornato, en la belleza de la elocución. Y lo importante para la trascendencia de la lírica española de los siglos de oro es que esta poesía culterana de Góngora abrió el camino a una poética autosuficiente, cuya única fruición era su batalla por la perfección expresiva. Es decir, la poesía de Góngora abrió la senda del formalismo, que es quizás el rasgo, el signo más distintivo de la contemporaneidad poética, sobre todo desde el parnasianismo y el simbolismo franceses. No en vano, Verlaine y Maurras consideraban a Góngora un dios y tenían una absoluta devoción por él. Góngora, por lo tanto, está en la génesis de la poesía contemporánea, que para España se configura en el modernismo, que es la otra gran revolución española después del Polifemo y las Soledades. El modernismo es, en un primer momento,
un movimiento de rehabilitación de Góngora. De hecho, en las prosas profanas de Rubén Darío, publicadas en 1896, en plena eclosión del modernismo, Rubén Darío proclama una estética acrática con un canon poético alternativo al oficial y un canon poético en el que ya en 1896 aparece Góngora, que es la piedra de toque sobre todo de esa revolución literaria que va a recorrer todo el siglo XX y que va a tener a Góngora como punto inicial. De hecho, Rubén Darío es el gran revalorizador de la obra del poeta cordobés, que entonces, finales del siglo XIX y principios del XX, seguía desatendido por los críticos. Se convirtió Góngora en una referencia y así surge una inesperada genealogía poética que enlaza el siglo XVII español con el siglo XIX y XX y que reconecta de pronto las historias de España e Hispanoamérica a través del modernismo. De ahí Góngora salta a lo que estamos viendo y del que el año que viene se cumplirá el centenario, el grupo poético del 27, que se llama así precisamente porque se reunió, entre otros lugares, en Sevilla, esta es la famosa foto tomada en Sevilla en diciembre del 27, para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Góngora. Y hay que preguntarse por qué estos jóvenes se sienten atraídos por la figura de Góngora y qué sentido tiene que el gran grupo poético del siglo XX, el grupo del 27, tenga a Góngora como elemento catalizador. En la primera juventud, los jóvenes poetas del 27 quedaron fascinados por el cultismo elaborado y la belleza del Góngora más deshumanizado. Rafael Apesa ha sido quien mejor ha interpretado los porqués de esa primera atracción por la poesía gongorina. Un embeleso basado en la deshumanización, en la pureza poética, en el esteticismo, en esa pretendida oscuridad, en ese puro goce extático de los sentidos. Era el momento del arte deshumanizado. Recuerden, en 1925 Ortega y Gasset publica La deshumanización del arte, y en el Polifemo y las soledades de Góngora lo que se admira sobre todo es esa creación poética que resuelve los grandes problemas de la forma pura y que tiene un deslumbrador halago de la imaginación y los sentidos. Por lo tanto, oscuridad, intensificación estilística son el estímulo estético del gongorismo que estos jóvenes poetas del primer tercio del siglo XX reivindican. Y los jóvenes del 27, en esa época de excitación deshumanizadora, de vanguardia, de esteticismo, quedaron como lectores de poesía cautivos y prendados en los propósitos del gongorismo. Para ser gustado de pocos, el poeta vanguardista en ese momento se volvía hermético, se volvía oscuro, en un gesto de desprecio por la masa de ingenuos lectores, en un gesto de desprecio hacia el buen burgués. De ahí el gusto por Góngora. Por eso no extraña que el primer grupo importante de poetas del siglo XX español se forme en 1927 con motivo del tercer centenario de la muerte del poeta cordobés. Por su parte, en el capítulo de la novela, la redacción en Europa del Quijote es un tema de excepcional importancia y aunque sea conocido o intuido por todos, creo que merece una forzada mención. La obra de Cervantes tuvo una influencia decisiva en la orientación de la novela nacional en esos países. El libro cervantino reveló posibilidades y caminos que se iniciaron con él. En 1612, tengan en cuenta que la primera edición del Quijote en 1605 y su segunda parte en 1615, pues ya en 1612 Thomas Shelton publicó la primera traducción del Quijote al inglés. En cuanto a dos de sus novelas ejemplares, La gitanilla y La fuerza de la sangre, ya en 1622 fueron convertidas en materia teatral de The Spanish Gypsy, una obra de Thomas Middleton, de William Rowley, de Thomas Dekker y John Ford, que combinaba ambas novelas ejemplares de Cervantes. Nos haría falta mucho espacio, mucho tiempo del que no disponemos para valorar la gran deuda que la novela europea y la novela mundial tiene contraída con el Quijote y para recoger todo lo que podemos apreciar en torno a la obra de Miguel de Cervantes. Me voy a limitar a señalar ese largo proceso que va desde esa comicidad del 17 como libro de burlas hasta la interpretación más trascendental que se hizo de él como novela mitificadora de sus personajes en el siglo XVIII, hasta las últimas consecuencias, sobre todo de estructura y construcción novelesca en los autores universales de los siglos XIX y XX. La trascendencia y originalidad del Quijote se ha sintetizado en que se trata de la primera novela moderna, es decir, se trata del primer relato de ficción realista y no realista, en prosa, polifónico y de una cierta extensión. Al introducir la verdad de la calle y de los caminos, Cervantes lo que hace que penetre en el relato la verdad del idioma.
tímidamente aún en el Lazarillo, algo más decididamente en el Guzmán y ahora ya plena y extensamente en el Quijote. Cuando se asegura que el Quijote funda la novela moderna, esto es esencialmente lo que quiere afirmarse, que Cervantes ha enseñado a acomodar el lenguaje a la realidad del mundo cotidiano y algo muy importante, que ensanchó ese camino abierto por otra obra de creación española como fue El Lazarillo y las primeras novelas picarescas. El Quijote constituye un relato de extraordinaria complejidad, riqueza y modernidad. Los procedimientos narrativos y ficcionales van a ser imitados, explotados, subvertidos o recreados a lo largo de los 4 siglos de historia que tiene ya el género de la novela. Y el Quijote encierra en ese sentido las formas narrativas del pasado, del presente y del futuro. La primera parte, como les decía, fue publicada en 1605, que estamos viendo la portada, y se tradujo al inglés, como les decía, en 1612 y en 1614 se traduce al francés. Parece incluso que Shakespeare compuso una obra dramática en 1612 sobre la historia de Cardenio, uno de los personajes de la primera parte, y muy pronto en el siglo XVII los protagonistas y sus monturas aparecen en Europa y en América en distintos festejos públicos. Carmen Sanz y Carmen Iglesias han hablado de esas fiestas en la ciudad de Pausa, donde aparecen estos personajes ya perfectamente integrados. De hecho, las primeras naos que llevaron la edición Princeps del Quijote partieron hacia América el 5 de mayo de 1605 y sabemos que llegaron a Puerto Velo el 19 de agosto de ese mismo año con unos 200 ejemplares en sus bodegas. Es decir, la presencia de las obras literarias en América se dio con el único desfase temporal obligado por la travesía. Pues bien, los románticos alemanes de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con los hermanos Schlegel a la cabeza, estamos viendo a Federico y Augusto Guillermo, fijaron la estética romántica con sus estudios sobre Cervantes y Calderón. Es decir, los hermanos Schlegel fueron los más importantes teorizadores del movimiento romántico, es cierto, y jugaron un papel de difusores de la literatura española en el ámbito germánico y europeo. Así, por ejemplo, Friedrich Schlegel consideraba románticos a Shakespeare y a Cervantes, precisamente por la fusión y la coexistencia en su obra de elementos diversos como la poesía y la prosa, lo trágico y lo cómico, la naturaleza y el arte. Para Friedrich Schlegel, la novela es el género de géneros, pues en ella cabe el mito, la narración, lo romántico, lo irónico. De ahí que vaticine de forma luminosa para la novela un porvenir glorioso según se vaya superando todo ese prejuicio sobre la impureza de los géneros. Y cuando Schlegel tenga que atribuir a una obra ese reconocimiento máximo de novela romántica, se lo va a atribuir al Quijote de Cervantes. La novela moderna, es decir, la que en los principales pueblos de Europa llega a su forma definitiva en el siglo XIX, no hubiera sido posible sin los avances del realismo a lo largo de varios siglos, y en ese proceso, en ese progreso, la contribución de la literatura española ha sido enorme. Por su parte, el teatro español del siglo XVII, tanto la comedia lopesca como el teatro de Calderón, fue muy imitado sobre todo en Francia, aunque su influencia pueda también documentarse en Inglaterra, en Países Bajos, en Italia y en otros países de Europa. Todo el siglo XVI es prelopista, en el sentido de que durante todo el siglo XVI se sucedieron los intentos por encontrar una fórmula dramática que funcionase. El teatro clásico español recibe su forma definitiva de manos de Lope de Vega como creador del drama nacional, al que desde entonces se da el nombre de comedia española. Y Lope es a la vez, en ese sentido, el inventor de un nuevo género, de un nuevo estilo dramático, su preceptista o expositor teórico, pero también su dramaturgo más fecundo. La comedia nueva fue el Teatro Nacional Español y su apogeo lo podemos situar entre 1600 y 1660. El mismo Lope de Vega recoge los rasgos distintivos de este nuevo género en su arte nuevo de hacer comedias, incluido en la edición de sus rimas. Es un valioso compendio de teoría dramática en donde Lope establece una perspectiva de la comedia nueva. Tiene que mezclar lo trágico y lo cómico, aunque siempre con un obligado final feliz. Las dimensiones temporales y espaciales de la pieza van a estar siempre indisolublemente ligadas a la acción, es decir, se puede incumplir la unidad de tiempo y de lugar. Hay una división tripartita de actos, en planteamiento, nudo y desenlace, lo cual es lógico en un género en el que la intriga es el elemento principal. El teatro va a ser siempre en verso, con una preferencia por el octosílabo, pero modulando el verso en función, o la estrofa, en función de la situación dramática concreta. El decoro en el lenguaje, es decir, cada personaje va a hablar
según su estado o condición, y siempre el argumento más común va a ser una fábula de amores en la que los protagonistas deben vencer obstáculos para lograr su amor o su matrimonio. Los personajes no son complejos, son más bien tipos, y los personajes claves son el galán y la dama y el gracioso, que va a contribuir muchas veces a los protagonistas y va a ser una especie de puente entre el dramaturgo y el público. Era un producto de consumo por el que el pueblo pagaba, enriquecía a los autores, y de Lope se han perdido más comedias de las que se nos han conservado. La fórmula dramática de Lope durará más de un siglo, hasta bien entrado el siglo XVIII, y produjo miles de obras según sus patrones. La prodigiosa fecundidad de Lope, sabemos que escribió cerca de 2000 comedias frente a las solo 30 obras dramáticas de Shakespeare, contrasta con la estimación europea de ambos autores. En su estudio sobre el arte nuevo, Menéndez Pidal resume la gran irradiación del modelo de Lope en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania y en la misma Italia. El teatro español fue como un gran almacén de tramas y de juegos de escena y de personajes donde era cómodo a los comediógrafos de Europa ir a proveerse de materia prima. Calderón, por su parte, no fue un creador en el sentido en que lo pudo ser Lope de Vega. Su importancia, hasta el punto de haber sido considerado especialmente durante el Romanticismo como uno de los más grandes dramaturgos de todos los tiempos, su importancia, digo, consiste en haber llevado a la perfección el sistema dramático de la comedia española. Hay dos caracteres específicos del teatro de Calderón que lo diferencian de Lope. En primer lugar, el dominio del protagonista y, en segundo lugar, la sistematización ideológica de los motivos y sentimientos básicos en la comedia del Siglo de Oro. Y esto es lo que entusiasmó a los teóricos románticos alemanes. Calderón escribió más de 110 obras dramáticas y cerca de 80 autos sacramentales, además de un número indeterminado de piezas cortas. Y a la admiración dominante en el siglo XVII, que incluye ediciones europeas, suceden luego algunas reservas y reticencias, sobre todo durante el clasicismo francés, durante la Ilustración. Pero a finales del siglo XVIII, como digo, los alemanes, con Goethe a la cabeza, restauraron el entusiasmo hacia las creaciones calderonianas y el romanticismo simpatizó con ellas. La nueva estética alemana, como digo, aceptó los principios que habían inspirado la antigua comedia española, y Augusto Guillermo Schlegel, por ejemplo, en una carta que envía a Goethe el 15 de marzo de 1811, se define como el primer misionero de Calderón en Alemania y considera a Calderón en la cima de la poesía romántica. En un curso que da sobre el arte dramático y la literatura, coloca a Calderón por encima de Shakespeare en esa cima. Gracias en parte a nuestra literatura, por lo tanto, del Siglo de Oro, hemos visto cómo Friedrich Schlegel reivindicaba a Cervantes y su hermano Augusto Guillermo a Calderón. España está en la raíz del romanticismo europeo, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. El romanticismo es un movimiento en el que ningún otro país puede reclamar un papel tan principal como España en su génesis y en su referencia. El espíritu de las letras románticas, a ese espíritu España aportó la amalgama, la mezcla de géneros, la libertad creativa. Aportó la poesía medieval, la novela moderna, nuestro teatro barroco. Por eso, en la cumbre del romanticismo figuran Cervantes y Calderón. Y así como España proveyó a Alemania de modelos prácticos con los que ilustrar sus teorías literarias románticas, de Alemania nos llegaron los desarrollos teóricos, que sirvieron como ariete para resquebrajar desde la querella calderoniana que se establece en 1814 todo el edificio neoclásico en nuestro país. España está, por lo tanto, en la más profunda y primera raíz del romanticismo. España y sus literaturas medieval y barroca tuvieron una importancia decisiva en la génesis romántica. España, desde la ejecución práctica, previa e involuntaria, y Alemania, desde la reflexión teórica posterior y consciente, fraguaron la eclosión del romanticismo europeo. Sin embargo, ese tardío asentamiento del romanticismo como escuela literaria en nuestro país nos ha hecho pensar que España es solamente una reverberación diferida y pobre dentro del panorama europeo, cuando en realidad, como vemos, jugó un papel fundamental en esta nueva etapa. Pretendido, por lo tanto, recuperar esa especie de romanticismo oculto, inconsciente por parte de España, para reclamar la posición que merece y que le corresponde. Concluyo ya. Solemos acercarnos a la literatura española generalmente para auscultar en ella modelos precedentes, rastrear las influencias externas, detectar los autores y las obras que hayan podido servir de inspiración a una literatura, la nuestra,
que parece concebirse solo como una caja de resonancia o un eco retardado y emulador de otras voces originales. Sin embargo, he querido presentar la literatura española de los siglos de oro no solo como algo de gran valor interno, sino sobre todo como un conjunto de textos que han tenido una influencia decisiva en la literatura europea, cuando Europa era el mundo, y en otras literaturas continentales. Géneros literarios, personajes y mitos, temas, formas, concepciones literarias han alcanzado, partiendo de la España de los siglos de oro, una dimensión universal. Interesa recordar sumariamente, aunque sea a la velocidad que lo hemos hecho esta tarde, estos hechos, porque ilustran la conciencia y la originalidad artística de que nació toda una literatura que ha tenido una gran trascendencia en la evolución literaria de Europa. He tratado de hacer justicia a esa contribución española que muchas veces se olvida indebidamente, y es necesario que esa presencia de España en Europa y en la literatura universal sea conocida y reconocida. Solo en esos siglos XVI y XVII, España genera 3 mitos literarios aportados a la literatura universal. Según expuso Maeztu en esos ensayos que hemos mencionado, Don Quijote, Don Juan y la Celestina no solo se destacan como las figuras más firmes que ha engendrado la fantasía hispánica, sino que no las ha producido más claras y famosas literatura alguna. A la Celestina, Maeztu la identifica con el saber, a Don Juan con el poder y a Don Quijote con el amor. Además de estos 3 mitos, hemos creado la novela moderna con el Quijote. No se trata de volver a lo que ya hemos dicho muchas veces, pero Cervantes y su Quijote tienen un reconocimiento mundial en la caracterización del gran género literario de la contemporaneidad, que es la novela. Desde España se configuró y difundió todo un subgénero narrativo completo como es la picaresca. Aquí surgió asimismo un modelo nuevo de teatro decisivo para el éxito y desarrollo de la dramaturgia europea desde principios del siglo XVII. Esa comedia nueva de Lope que hemos visto no fue solo una fórmula de teatro nacional, sino todo un modelo de nuevo teatro para Europa. Los siglos de oro están también en el origen de la gran estética de la modernidad, el romanticismo. No hay un movimiento o periodo mayor de trascendencia y repercusión en toda la historia posterior al Renacimiento, ¿no? Y en esa génesis de esa estética moderna está España. Y en cuanto a Góngora, como hemos dicho, es un precedente de lo que se ha llamado la genealogía de la poesía moderna y juega un papel decisivo y anticipador en las poéticas formalistas de la contemporaneidad. España está, por lo tanto, como estamos viendo, en la génesis de nuevos géneros como el teatro moderno, la poesía moderna y la novela moderna. Nada más y nada menos. Pocos países pueden presentar un balance cultural de tal calibre, pocas literaturas pueden contar en su haber tal calidad de aportaciones. Muchísimas gracias.